nos pudieras decir, Manuel, qué hay detrás de la fecha en que fue elegida este 2024? Hay quienes dicen que los números y la numerología están íntimamente relacionadas con el destino de una persona y con el destino de un país. Como decía Pitágoras, ¿no? Dios creó el mundo basado en las secuencias numéricas. Entonces, pues las personas, pues estamos marcados por nuestra fecha de nacimiento, que significa un número. Tú me comentabas que si ese número es nuestro destino. Bueno, es parte de nuestro destino, dependiendo de lo que entendamos por destino. Si es un destino que nosotros nos hacemos, o como mucha otra gente cree que venimos con el destino marcado. Hay quienes dicen que los números y la numerología están íntimamente relacionadas con el destino de una persona y con el destino de un país. Tú que eres escritor, que tienes varios libros que has escrito, ¿cuál es el código que hay que descifrar en todo esto? Para analizar a Claudia Sheinbaum, pues tenemos que empezar con su fecha de nacimiento, ¿no? Como tú dices, ese es realmente el inicio de todo, ¿no? La fecha de nuestro nacimiento, que es lo que nos va a marcar, ¿no? Como decía Pitágoras, ¿no? Dios creó el mundo basado en las secuencias numéricas. Tú me comentabas que si ese número es nuestro destino. Bueno, es parte de nuestro destino, dependiendo de lo que entendamos por destino. Si es un destino que nosotros nos hacemos, o como mucha otra gente cree que venimos con el destino marcado, ¿no? Que este es un punto muy importante, sobre todo ahora mismo aquí en Estados Unidos, de donde estamos haciendo este programa, por la situación tan compleja que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Que ayer ha sido el atentado a Donald Trump. Entonces, sin entrar en Claudia, porque otro día entraremos en todo esto de Trump, pero es un poco la situación. Cuando tú me hablas de destino, tú sabes que Trump está apoyado, pues, por una base evangélica muy fuerte, calvinista en este país, ¿no? Entonces, para ellos el destino ya está predestinado por Dios. Al ser calvinistas, ellos ya piensan que, como dice la doctrina calvinista, que Dios ya te ha escogido bien para ser salvado o condenado, pues antes de tu nacimiento. Entonces, pues lógicamente tu destino ya está hecho, da igual lo que hagas. Pero por eso te digo, destino, bueno, pues depende de lo que tú creas, ¿no? Siempre es dependiendo de lo que tú creas. Los números lo que te dan es una indicación de lo que estás aspectado para hacer mejor o peor, dependiendo del número que te ha tocado en el nacimiento. Tú en tus libros hablas de los números maestros. ¿Cuáles vendrían siendo? Los números maestros son 11, 22 y 33. El número 11, que es un número de desafío, por eso hemos visto tantos desafíos como un 9-11 o un 3-11 en España, es un número de auténtico desafío. El número 22 es considerado pues casi el número perfecto. El número perfecto porque siempre es un número bueno, o sea, siempre te va a traer alegrías, es un número que no te trae sorpresas. Y el número 33 pues es una combinación del 22 y el 11, pero también le llaman el gran número, que es el número del constructor, el que va a construir algo en esta vida. Entonces, pues esos serían los tres números maestros. En el caso de Claudia, pues Sheinbaum, pues no hay ningún número maestro. Eso no quiere decir que por no ser un número maestro vayas a ser peor o mejor, ¿me entiendes? Eso, claro, depende mucho, pues al final, de la persona y de sus circunstancias. En el caso de Claudia, si quieres, pues vamos a empezar un poco a analizar su numerología. Primero vamos a partir su fecha de nacimiento. Claudia Sheinbaum nace un 24 de junio del año 1962. Cuando tú sumas todos los números, porque es como se hace esto, 6 más 2 más 4 más 1 más 9 más 6 más 2, te da 30. 30 tienes que reducirlo a una sola cifra. Entonces tienes que sumar 3 más 0, que te da un número 3. La señora Claudia Sheinbaum, futura presidenta de México, es un número 3.
El número 3 es un número bastante bueno, ¿me entiendes? El número 3 se supone que es un número capaz de adaptarse con mucha facilidad a cualquier circunstancia. Y siendo ella pues, una política, más siendo una presidenta, pues va a tener que adaptarse a muchas circunstancias. Entonces, es un número pues, que va con ella. En este caso, iría con ella, ¿no? El número 3 demuestra gran creatividad y expresividad. Por lo que hemos visto cuando ella ha sido ahí la alcalde de México, la directora del Distrito Federal que ha estado a cargo de él, pues no sé si ha sido muy creativa o expresiva, porque ella no es una persona que se la note excesiva expresividad. También es quizá que el número 3 te puede dar una cierta timidez y a la vez puedes tener grandes ideas y te puede resultar difícil explicarlas. Pero lo más importante que tiene un número 3 en su vida es alcanzar la meta que se ha propuesto. Y si vemos la vida de Claudia Sheinbaum desde el principio, desde sus inicios, desde su universidad, cuando ella ya militaba en partidos políticos y siempre estaba metida en alguna organización, pues realmente su meta final, yo no sé si en algún momento fue ser la presidenta de México, pero si fue esa, desde luego la ha conseguido, ¿no? No creo que sea una meta más grande que ser presidente de México, pues para un mexicano no creo que haga algo mayor. Y si era eso su propósito de vida, pues podemos decir que es una mujer pues que lo ha logrado y que debe de estar en ese aspecto plenamente realizada. Cuando, eh, cuando un número 3 tiene alguna tendencia negativa, que tiene muchas, ¿no? Tiene sus tendencias positivas y sus negativas, es que es una persona implacable en sus objetivos. Es decir, lo que ella se marca como objetivo va a tratar de conseguirlo a cualquier precio. Eso está muy claro. Si ella, no sé, ahora pues todos sabemos los problemas que va a tener en la presidencia de México, pues por los problemas que tiene México. ¿Es ella una persona capacitada para resolver los problemas de México? Bueno, pues en principio, mirando, ahora continuaremos más con su aspecto numerológico, pues sí es una persona capaz de realizar bien su programa. Es una persona, el número 3 tiene credibilidad. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum, a pesar de todas las críticas, pues lo que ella hace, pues lo hace relativamente bien. No se puede decir que haya hecho las cosas mal, ha tenido sus fallos, sus cosas, pero no lo ha hecho mal. Ella ha tenido una victoria arrolladora, como nunca se había conocido en México. Es la primera mujer que va a ser presidenta de México. Y vamos a mirar un poco el día de la elección. El día de la elección fue el día 2 de junio del año 2024. Ese día, 2 de junio del año 2024, era un número 7. Acuérdate que otras veces hemos hablado del número 7 para México. México es un número que está muy ligado al número 7. O sea, ya desde la época de Mesoamérica, pues algunas de las poblaciones que lo habitaban decían que la palabra México, mexica, significaba 7. Yo lo he leído, lo he oído, o sea, no sé si en realidad es cierto o no, pero México está íntimamente ligado al número 7. Cuando tú hablas del nacimiento de México como país, pues hay quien te dice que son muy puristas, que hay que irse a los orígenes mesoamericanos, pero México como país realmente empieza pues cuando consiguen la independencia de España. Hasta entonces nunca habían sido México, habían sido Nueva España, anteriormente Mesoamérica, los diferentes pues, poblaciones que la habitaron, pero como entidad de México solo existe en el momento de que empiezan a luchar y se separan de España. Es cuando se forma realmente México. ¿Me ibas a Bueno, preguntar algo?
Aquí estás hablando de un punto muy importante. Estás sacando el número 3 en referencia de su fecha de nacimiento y está sacando el número 7 que es el número de México como país. Y la pregunta es, de ahí, ¿cómo es que se relaciona un número con el otro? Porque dices que el número 3 está muy bien aspectado. El 7, ¿cómo impacta ese 3? Y en este caso, ¿cómo le impactaría a Sheinbaum como próxima presidenta de México? Y a México, ¿cómo le impactaría ese número 3 teniendo a ella con esas expectaciones? Mira, volviendo a la fecha del día de las elecciones, fueron en un día 7, o sea, en un número 7. Ese 7 es México y ella gana en el día en que es vital para México, que México empieza a tomar su primera identidad como México. O sea, acuérdate, como te he dicho antes, hay gente que habla que México ha existido siempre. Sí, la tierra siempre ha estado ahí, ha sido Mesoamérica o como la quieras haber llamado, hace 10.000 años no sé cómo se llamaría, pero como entidad jurídica, México solo existe cuando se independiza de España. Entonces, la mayoría para usar en numerología, pues tenemos que utilizar pues la fiesta que se utiliza en México, la fiesta del 15 de septiembre. Es el día que es el grito de la independencia, que es cuando se supone que México empieza a liberarse de España. Entonces, esa fecha es un número 7. 15 de septiembre de 1810 es un número 7. Entonces, la señora Sheinbaum, la futura presidenta, es un número 3 que ha sido elegida en un número 7. Es decir, que en pleno corazón de México, esta persona, esta candidata, esta nueva presidenta, ha sido elegido en un día muy adecuado para ella, lo cual la augura que realmente, cuando tú hablas de destino y todo eso, que ella estaba destinada a ser presidenta. O sea, lo queramos o no, el número te dice que ella estaba muy bien afectada para ganar las elecciones y la ha ganado, pues como todos hemos visto, de una forma arrolladora. O sea, ha sido algo que nadie, ni siquiera los más optimistas dentro de Morena, pues esperaban una victoria tan contundente. Entonces, pues hay que darle crédito a Claudia por esa victoria. Algo ha transmitido a la gente que quizá muchas personas pues no lo sabíamos ver, cómo ella es capaz de comunicarse con esas personas. Pues ten en cuenta que el número 3 es un número muy espiritual, muy espiritual. Es capaz de conectar con gente sin ni siquiera hablar, con una sola mirada, ¿no? Está basado en la inspiración, como te decía, la creatividad, la alegría y el autoconvencimiento. Yo no sé si Claudia da una imagen de ser una persona alegre, a mí personalmente no me la da, pero a la gente le ha llenado. O sea, tú, oye, vas a México, yo he vuelto ahora después de las elecciones y hay esperanza sobre todo en las clases más bajas. O sea, yo te lo digo, te hablo de clases más bajas, te hablo pues desde los que están de ballet en el hotel, a los que al bolero de ahí al lado, o sea, están esperanzados, o sea, ella les ha llevado esperanza. Yo no sé si ella lo va a cumplir o no, yo no sé si Andrés Manuel lo ha cumplido o no. O sea, eso al final va siempre en cada persona. Porque cuando tú hablas de una persona, como te digo, la gran clase social de México, no la gran mayoría, pues es un país que el 50% de la población vive bajo la pobreza. O sea, no vamos a decir que México es un país donde se vive de maravilla. En México se vive muy bien, con unos ciertos ingresos, en una cierta posición social, y la gente que menos tiene, pues no necesariamente viven tan mal, porque se han acostumbrado a su pobreza, a la miseria. Es una norma general de todos los países. Tú no tienes que ser millonario para vivir bien, tú puedes vivir bien si tienes una serie de necesidades cubiertas. Que pues durante el gobierno de Andrés Manuel, pues yo lo he visto que ha sido muy inteligente en el sentido de que él dio las pensiones para los ancianos, para los jubilados mayores de 65 años. Entonces él creó una expectativa
y en cierto modo devolvió la dignidad a mucha gente. O sea, yo creo que eso es lo que hay que ver a la hora de analizar un gobierno, ¿no? Ese hombre pues dio la dignidad a mucha gente que no la tenía. Y Claudia, pues yo creo que puede ser la continuación de él. A mí me recuerdo aquí, pues estando en México antes de las elecciones, pues yo hablaba con gente que todavía pensaban que Xochitl podía ganar las elecciones. Y yo digo, bueno, vosotros que no veis el México real. Xochitl no puede ganar las elecciones. Y digo, te voy a dar un ejemplo. Digo, volviendo del taxi al hotel, le pregunté pues al conductor, digo, ¿qué le parece a usted AMLO? Y me dice, bueno, personalmente le puedo decir que a nosotros, los taxistas, nos ayudó muchísimo durante la pandemia. Luego ha dado una pensión a mi mamá, viuda. Dice, antes yo pagaba la casa de mi mamá y mi hermano le pagaba la comida. Ahora, con la pensión que la da AMLO, mi mamá puede pagar su casa. Y mi hermano y yo solo tenemos que pagarle la comida. Mi voto, el de mi mujer y el de mis dos hijos, va para Claudia. El voto de mi hermano, de su esposa y de sus tres hijos, va para Claudia. Entonces, ¿cómo puedes competir contra eso? Es imposible. La matemática no daba. O sea, el que pensaba que podía haber ganado Xochitl, o sea, vivían en otro mundo porque la matemática no daba. Manuel, has hablado de la numerología como un aspecto muy importante que pueda aspectar todo esto que puede influir en un personaje, una personalidad como Claudia Sheinbaum. Pero también hay quienes, tú lo mencionas en tus libros y has mencionado el tarot. Sí. ¿Qué tipo de carta pudiera tener una referencia con ella? Y si hay otros aspectos así de, pues no sé, astrológicos, inclusive el horóscopo chino, ¿cómo ves todo este tipo de elementos que se pudieran relacionar? Mira, el tarot es la carta que le corresponde, es muy importante. Es muy importante. Yo estaba estudiando, pues lo que era antes de este programa, lo que era Claudia, y todo indica que la carta que a ella le corresponde es la carta número 3, que es la carta, además de su número de nacimiento, un número 3. Y precisamente la carta número 3 es la carta de la emperatriz, la mujer poderosa. Ella va a ser, pues, no la primera emperatriz, porque ya la primera emperatriz fue Carlota, pero la primera emperatriz, pudiéramos decir, por revolucionaria, ¿no? Y sí, ella tiene las características que te da la emperatriz. Si te fijas en la carta, mira, la carta es, pues por supuesto, es una mujer, tiene un escudo con águila en alguno de los tarot. Fíjate qué curioso que tenga un escudo con águila, el águila mexicana. O sea, es curioso que las cartas pues la pongan con un escudo de un águila y México, pues, el águila es muy importante en todo lo que es la mitología y mexicana. Tiene una corona, tiene un cetro con una cruz en la punta, está sentada en una silla, su manto llega hasta el piso. Bueno, entonces, según si comparamos en este momento lo que es el tarot con la numerología, iríamos a la numerología pitagórica del número 3. Pues es el número perfecto, porque es el número del triángulo. Acuérdate que los griegos pues, estaban con todo esto de la geometría y el número 3 representa el triángulo. En las religiones, pues en la religión católica, pues es la Santísima Trinidad, el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En, en, la, en, la, en la religión hindú es el Trimurti hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. O sea, es la importancia de todo esto. Cuando te vas a los antiguos, los celtas, todo esto, pues es la trilogía de la Wicca también. O sea, tiene muchísimo simbolismo y todo esto le aplica a Claudia, ¿no? La cultura popular, pues te dice que la emperatriz en el tarot
representa el arquetipo de de la feminidad, de la fertilidad y de la creación. Claro, la creación puede ser desde la creación de vida hasta la creación de algo totalmente diferente. ¿Está Claudia Sheinbaum aspectada para crear un nuevo México? Pues la emperatriz sí lo está, la carta de la emperatriz, que es la que le corresponde. ¿Será ella capaz de hacerlo? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que ella está capacitada para intentarlo, que lo pueda hacer o no. Te digo, ella va a tener una serie de problemas externos que la van a impedir realizar una gran parte de su programa. Eso está muy claro. Eh, ¿Qué más te puedo decir desde el punto de vista de la carta? ¿No? Bueno, pues todos sabemos lo que esta carta significa dentro de el arcano mayor egipcio. Es una carta, pues, de gran poder y la representa a ella. Manuel, hablas ahí del tarot y de una carta en especial como es la emperatriz. Sí. Estás hablando del número 3 y ese número es uno de los que llamabas de los números maestros, que viene siendo los que mencionabas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la El importancia? doble 3 es el maestro, el 33. Exactamente, que la masonería se utiliza como un grado que también proviene de la parte de, El grado más alto que hay en la masonería es el 33. exactamente, la edad de Cristo y todo eso, ¿no? Cristo murió a los 33 años, Alejandro Magno también, o sea, es un número siempre muy simbólico, ¿no? Ese 33. Entonces, en numerología es un número y que cuando tú lo sumas, el 33, pues al final es un número 6, porque es 3 más 3, es un número 6, eh, que es lo que hemos dicho antes, te decía al principio, que era el día que van a ser las elecciones en Estados Unidos. El 5 de noviembre del año 2024 es un número 6, con lo cual esto pues nos da otro motivo de enfrentamiento. O sea, es un 6 destinado a atraer a un número 1, en este caso Donald Trump, un número 1 este año, ¿no? El de nacimiento es un número 4, pero ahí lo tenemos, ¿no? Todas estas combinaciones de números, pues que pueden ser, te digo, muy conflictivas. Al principio quizá no tanto, pero a medida que vaya pasando el tiempo, los 2 primeros años, pues como te digo, te vas a encontrar con un problema económico muy grande y además con Trump ya 2 años en la presidencia, igual que Sheinbaum, pero a Sheinbaum le quedan 4 y a Trump solo le quedan ya 2. Entonces, él va a acelerar todo, si no lo ha hecho ya, a partir de esa fecha. Entonces, poniéndole problemas adicionales tanto a Sheinbaum y, por supuesto, a México, ¿no? Uno de tus libros de 11 contra 11, la guerra de los dioses, hablas que hay Sí. una confrontación. En este caso, en la numerología, estás hablando de que van a haber una confrontación posiblemente entre Claudia Sheinbaum, los números que tiene, y el posible candidato. ¿Cómo ves todo esto? ¿De dónde viene esa confrontación a nivel energética, vibracional en la numerología? Bueno, el 11 contra 11 siempre es un número de conflicto. Yo en mis libros hablo más, sobre todo, de lo que es el 9-11, porque es el enfrentamiento entre el Islam y el cristianismo, que también saldrá a reducir eventualmente, ¿no? Pero es la combinación 9-11, como hemos hablado otras veces, aunque ellos no lo sepan o no quieran reconocerlo, los números del Islam son el 9 y el 11. Lo que pasa es que la numerología islámica pues, está muy poco desarrollada, ¿no? Empezó a hacerlo ya tarde, alrededor del siglo XVI, siglo XVII, y se basaba mucho en la cábala judía y fue desarrollada sobre todo por los sufis. Los sufis fueron los que más desarrollaron, pero la numerología no está muy desarrollada dentro del Islam. O sea, no es una cosa que ellos hayan desarrollado en gran medida, ¿no? Y yo te he dicho, yo descubrí, o sea, descubrí, igual no descubrieron también mucha otra gente, ¿no? Pero el único que ha escrito sobre esto he sido yo, que los números del Islam son el 9 y el 11, ¿no? El número 9
porque es en el 9º mes del año cuando a los fieles se les entrega el Sagrado Corán. Y el 11 porque el año chino es un año lunar, es decir, 11 días más corto que el nuestro. Entonces, el Ramadán, que es el 9º mes, siempre se celebra 11 días hacia atrás. Es decir, si este año, digamos, ha sido el 24 de mayo, pues el año que viene va a ser el 13 de mayo, es decir, 11 días hacia atrás. Siempre va hacia atrás, pero siempre con la combinación 9-11. Entonces, cuando tú empiezas el Corán y dices, bueno, pues lo primero que te habla es de los 99 nombres de Dios. 9 por 11, 99, está muy claro, ¿me entiendes? Lo que pasa que te digo, ellos no... Y entonces todos los mensajes, sobre todo cuando tuvimos un 9-11, ¿por qué pasó un 9-11? Bueno, pues ellos ni lo sabían. Por eso te digo, a veces hay cosas, pues que como te digo, esto es como un videojuego, que están ahí las cosas para que se vayan dando y tenemos que irlas viendo. Pero nadie se fijaba que eso eran precisamente los números del Islam, ¿no? O sea, 9 y 11, y que siempre utilizan esos números, aunque sea inconscientemente. Por eso esto te da idea de la idea de Pitágoras, de que todos son números. Y si nosotros todo lo que utilizamos en nuestra vida son números, ¿por qué Dios no va a utilizar las secuencias numéricas para crear y guiar el mundo? Entonces, tienen más sentidos cuando ves todas estas cosas, pues que están pasando. Están pasando y bueno, te dejan ahí un número que dice, bueno, ¿y esto por qué? Y cuando analizas las fechas, como cuando hace un momento estábamos hablando del atentado del otro día Trump, un 13-7, bueno, pues 13-7 es como 4-7, 4 de julio, o sea, precisamente el 13, o sea, o el 4, es lo mismo, o sea, en numerología es lo mismo, y al final es 4, 13, 3 más 1, 4, más 7 es 11, o sea, ahí está el número de enfrentamiento, eso ha sido hace 2 días, 3 días, el atentado. Entonces, ¿por qué siempre salen a reducir estos números? Pues nos están avisando de algo, que algo viene. Que lo queramos ver o no, pues esa ya es otra historia. Que la mayoría de la gente no cree en la numerología ni en estas cosas, pues sí, también es cierto, ¿no? No creen, pero sin embargo, pues creen en la Biblia, creen en los profetas, creen en las profecías. Pues esto es lo mismo, o sea, realmente es lo mismo. O sea, no te tienes que llamar profeta para analizar unos números y que te den las pautas de algo que viene. Pues es lo mismo. Entonces, pues va en las creencias de cada uno. Unos lo consideran pues que es una estupidez. La Iglesia Católica, acuérdate que la numerología es el inicio de las matemáticas. Es como la alquimia es el inicio de la química. Y la numerología, la Iglesia Católica la prohíbe como en el siglo XI, siglo XII, porque dice que está considerado como una ciencia, que la numerología no es ciencia, pero una ciencia adivinatoria. Entonces, pues eso, dentro del catolicismo, pues no entraba. Ahorita has hecho mención de la numerología, el tarot y estás hablando de un nuevo elemento que tiene que ver con la astrología. En el caso de Claudia Sheinbaum, ¿qué elemento, qué signo le beneficia o le rige a ella? Bueno, ella es cáncer y va muy bien con el número 3 porque es una persona muy íntima, muy intuitiva. Eh, en el fondo, pues ella debe tener un gran corazón, quizá como política pues no lo pueda demostrar, pero es una persona eh, que ve el sufrimiento de la gente, ella puede sentirlo por su grado de sensibilidad al ser cáncer. Ten en cuenta que cáncer está regido por la luna, entonces es un grado de sensibilidad muy, muy, muy alto y que a veces, pues, tú siendo político, pues no puedes mostrar ese tipo quizá de debilidades, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque hoy en día el ser sensible, preocuparte por la gente, en política, pues es un sentimiento como de debilidad. Parece que eres una persona débil, ¿no? Porque te preocupas de otros, ¿no? O sea, y más, te digo, yendo a la forma que el mundo está yendo ahora, ¿no? Y con la que viene en este país, que vienen
momentos pues de que los pobres, pues que el sistema calvinista de todos los evangélicos es que el Estado no debe de ayudar a los pobres, que los pobres que se vayan a las iglesias para que les ayuden, que es eso del Estado de estar subvencionando y cosas de esas. Pues veremos a ver cómo sienta esto en este país, si este hombre empieza a quitar subsidios o empieza a quitar los vales para las comidas, no sé. Aquí puede sacar ideas cada día nuevas y te digo, sigo creyendo que desgraciadamente no solo va a ganar Trump, sino que se va a llevar también el Congreso y el Senado. Entonces se convierte en un auténtico dictador, o sea, él va a poder controlar todo, ¿no? Y lo controla pues legalmente, pues, democráticamente, porque es el que más le han votado, ¿no? Es como pues, el mismo caso que va a pasar en México, ¿no? Controlando el Congreso totalmente Morena y el Senado pues lo puede controlar también, son 3, 4 votos, que eso es fácil de conseguir el apoyo, o sea, vamos a ser serios. Entonces, pues pueden hacer lo que quieran, tanto uno como otro, los dos están en la misma situación, los dos países, ¿no? Se ha puesto, se va a poner pues, con unas mayorías que pueden democráticamente, como dicen, pues decidir el futuro de los países, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo más peligroso, ¿no? Que cambien las leyes y ya está. Y no pasa nada porque ha sido el Congreso y el Senado, ¿no? Todo ha sido democrático, es lo que el pueblo quería. Y bueno, pues ahí se queda eso, ¿no? Ujú. Manuel, volviendo a retomar lo de que Claudia Sheinbaum, mencionabas el horóscopo chino. Es tigre de agua. Eh, Cuando tú eres un tigre de agua, es un símbolo de fuerza, de valentía, y se supone que es el final de los males. Es una etapa en que la persona que lo es deberían permanecer alineadas con sus valores e intereses, pero va a llegar a la presidencia en el año del dragón, porque este año es el año del dragón. Entonces, tanto ella como Trump, según el horóscopo chino, entran a la presidencia en el año del dragón. Y el dragón, pues es bastante violentillo. O sea, no es, no es una broma el señor dragón, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que de ahí también se van a generar más conflictos y sobre todo Trump lo va a llevar a China directamente, pero de China le van a repercutir a México por todo esto del nearshoring y todo esto, pues le va a repercutir. Por eso te decía que era interesante mirarla también a ella como el horóscopo chino siendo un tigre, ¿no? El tigre es, pues, todos sabemos lo que es el tigre, ¿no? Es un animal bonito, pero bravo, o sea, el tigre va a dar pelea, el tigre es un animal que da pelea, entonces Claudia va a ser peleona en todo este problema con China, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a afectar a México? Bueno, pues es el año del dragón, un tigre contra un dragón, veremos lo que nos trae todo esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, ya te digo, se ve todo un poco así complicado, pero no por culpa de Claudia, sino por el entorno en el cual ella se va a tener que mover. Va a ser un entorno que no va a ser fácil en ningún momento y más que los problemas internos que los hay en México, familiares, la van a venir muchos problemas externos que va a tener que saber lidiar, tener mano izquierda y creo que la puede tener, ¿no? Creo que la puede tener, pero bueno, todo está en el aire, esto habría que irlo viendo año a año, ¿no? Cómo se van desarrollando las cosas y de todo aquello que te digo, pues qué es lo que se cumple y lo que no, ¿no? Te digo, espero que mi previsión de la crisis económica que viene pues sea menos brutal que la que yo estoy viendo, ¿no? Espero que sea un poco más benigna, que sirva para algo, ¿no? Porque si no se
limpiara todo en este ciclo que te digo, empezando el 27, 28, 29 y 30, pues se saltaba al año 36 y ahí ya sí que sería caótico. Y ahí sería brutal, inimaginable, ¿no? Por todos los problemas que se han ido acumulando. Entonces, todo indica pues que te va a estallar en esta época que yo te digo, siendo 28, 29 y 30 muy malos, y ya al final se limpia un poco todo y es empezar de nuevo, pero va a traer mucha desgracia y mucho dolor y mucha pobreza, ya, desgraciadamente, y Claudia va a tener que enfrentarse a eso, ¿no? Pues muy interesante, Manuel. Nuestro público nos pregunta dónde pueden encontrar tus libros, cuáles son tus redes sociales y pues obviamente que les pedimos que compartan, que toquen la campana, que nos dejen sus comentarios y que bueno pues que estén pendientes con todas las siguientes publicaciones porque estamos retomando Códigos Secretos nuevamente aquí con Manuel Martínez y Jesús Becerra y estaremos hablando de diferentes temas. Hoy has tocado temas muy interesantes y en otros programas en referencia de la numerología. Es curioso que has hecho mención de la numerología, el tarot y otros aspectos zodiacales, inclusive el zodiaco chino. Así que, Manuel, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, mis libros todos los pueden encontrar en Amazon, como te decía antes, tanto en inglés como en español o en audiolibros, si prefieren escucharlos, ¿no? Ahí los pueden encontrar todos mis libros. Muy bien, bueno, pues también para aquellos que quieran adentrarse a buscar su numerología, hay un libro que es muy especial, que es un oráculo donde la gente puede entrar. ¿Cuál sería ese libro, Manuel? 11, el código secreto. Ahí básicamente pueden entrar, pueden poner su numerología, sacar con su fecha, su número de día, mes y año, encuentran un número, entran al libro y ahí básicamente pues encuentran una información que les puede ser muy interesante. Yo lo he hecho y te dejo una reflexión importante para tomar decisiones. Pues lógicamente tu destino ya está hecho, da igual lo que hagas, pero por eso te digo, destino, bueno, pues depende de lo que tú creas, ¿no? Siempre es dependiendo de lo que tú creas. Los números lo que te dan es una indicación de lo que estás aspectado para hacer mejor o peor, dependiendo del número que te ha tocado en el nacimiento. Tú eres un hombre de finanzas que estás muy llegado a todo esto que tiene que ver con la matemática. Decían los mayas en la antigüedad y las antiguas culturas que los números son destino y que todo es, tal como lo dice Tesla, una frecuencia, tiene que tener una vibración y como que algo nos impacta desde la hora en que los biorritmos que tiene, cada hora tiene una energía. A ver, Manuel, ahorita acabas de hablar de el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, Te voy a dar su fecha de nacimiento, 13 de noviembre de 1953. ¿Cómo sacarías su numerología, el número que da de él y qué relación tendría con el de Claudia Sheinbaum? mira, el 13 de noviembre del 53. Aquí hicimos ya otro programa hace un par de años sobre ANLO, o sea que está ahí, o sea, si alguien lo quiere ver, lo pueden ver, ¿no? Mira, es 3 y 1, 4, 5, 6, 7, 16, 21, 24. Tiene 70 Ah, años. sí, Andrés Manuel es un número 6 de nacimiento. Es un número 6 de nacimiento. ¿Qué relación tiene con Claudia? Bueno, Claudia es un número 3. 3 y 6 son absolutamente compatibles. Doble 3 es 6. Tú en tus libros hablas de los números maestros. ¿Cuáles vendrían siendo? Los números maestros son 11, 22 y 33. El número 11 que es un número de desafío, por eso hemos visto tantos desafíos como un 9-11 o un 3-11 en España, es un número de auténtico desafío. El número 22 es considerado pues casi el número perfecto, el número perfecto porque siempre es un número bueno, o sea, siempre te va a traer alegrías, es un número que no te trae sorpresas. Y el número 33 pues es una combinación del 22 y el 11, pero también le llaman el gran número, que es el número del constructor, el que va a construir algo en esta vida. Entonces, pues esos serían los tres números maestros. Entonces, pues sí, tienen una gran relación con ella.
Entonces, bueno, pues es la lógica continuadora. O sea, lo que hay que ver ahora cuando vayamos a otros números es cómo se va a comportar Claudia, porque vamos a seguir un poco con Claudia, ¿no? Mira, Claudia este año, ella de nacimiento es un 3, pero este año, 6/24 del 2024, la numerología siempre tienes que hacerla su fecha de nacimiento y el año. O sea, Claudia no entró a este número hasta el 6/24. Cuando ella se presentó a las elecciones el 6/2, no era este número. Este año, Claudia es un número 2. O sea, ella va a entrar, va a tomar el cargo de presidenta, va a jurarlo el 1 de octubre, bajo ella siendo un número 2. Cuando ella se presentó a las elecciones el 2 de junio, Claudia era un número 1, porque quedaban todavía 22 días a que ella fuera un número 2. O sea, ella se presentó como un número 1, como un líder. El número 1 es el líder, el iniciador. O sea, es muy bueno ir a unas elecciones como un número 1 o entrar a una presidencia con un número 1, porque ya eres el líder, el número 1 es el líder, es como cuando dirías en la astrología un Leo, el león, el rey de la selva. Pues un número 1 en numerología es exactamente lo mismo, es el iniciador de algo. Y Claudia, el día de las elecciones, era un número 1, con lo cual estaba muy bien aspectada, estaba muy bien aspectada. Y eso no quiere decir nada. O sea, pues te vuelvo a decir, ella barrió, o sea, daba igual que hubiera ido con otro número. O sea, el número te ayuda, lógicamente, y te da una cierta ventajas en ciertos momentos. Pero cuando has ganado con una diferencia tan abrumadora, hay algo mucho más que los números ahí metidos. O sea, yo lo que quiero es que entendamos la seriedad de la numerología. La numerología te indica un camino, pero hay otra serie de circunstancias que también te ayudan mucho. Y en este caso, pues Claudia pues lo tenía todo a su favor, entre otras cosas porque supuestamente ella hizo una buena labor. Si ella no hubiera hecho una buena labor, pues quizá no hubiera sacado la ventaja que sacó. Entonces ella, como te digo, tenía un número 1 el día de las elecciones. El día 24 de junio, ella entró en un número 2 y ella va a tomar posesión de la presidencia de México el día 10, o sea, octubre 1 del año 24, que es un número 10, exactamente es un número 1, exactamente el número con el que Claudia ganó las elecciones. A ver, Manuel, ahí quiero que pongas una pausa y que nos expliques qué significaría ese número 1, tanto para ella como para México. Hay quienes dicen que el 1 es un renacer, un nuevo comienzo. ¿Qué pasaría con la era de AMLO, de López Obrador, todo lo que ha significado, todo un personaje en la historia de México, y entrar en el lugar de él, renovar todo lo que viene siendo la política y la estructura de un país que históricamente se cambiaría a partir de la entrada de Claudia Sheinbaum? Mira, como yo veo, analizando los números, Claudia ganó las elecciones el 2 de junio de 2024 siendo un número 1 y va a tomar posesión de la presidencia el 1 de octubre como un número 1. Como tú dices, es un renacimiento, es un nuevo comienzo para México. Para México es un nuevo comienzo empezar en un día 1. Es un nuevo comienzo, es una nueva iniciativa. Algo nuevo está por venir. ¿Qué queda de lo de ANLO? Bueno, lo de ANLO, esto en cierto modo es una continuación. Ten en cuenta, como te decía, Claudia ganó como un número 1. 22 días después se convirtió en un número 2 al cumplir sus años. Claudia va a ser un número 2 desde el 24 de junio de 2024 al 24 de junio de 2025. El 24 de junio del año 2025, Claudia pasa a ser un número 3. Es decir, vuelve a su número original. Es decir, que ella ya ha dado el ciclo de los 9 años. Para volver a un número 3 o a un número 2 o a un número 1, el ciclo numerológico son 9 años.
siempre vuelves a tu número 9 años después. A ver, ahí explícanos más a profundidad para las personas que quieren sacar su propia numerología y les da un número 3. ¿Cómo es esto de volver a un ciclo y todo esto que nos estás explicando? Mira, tú digamos en este caso, Claudia es un número 2 este año. Ha entrado en un número 2. Al año que viene, un año después, en el año 25, va a ser un número 3. Al año siguiente, en el año 26, va a ser un número 4. Al año siguiente va a ser un número 5. Así hasta que pasen 9 años y ella vuelve a ser otra vez un número 3. Tú tienes que pasar el ciclo de los números. Entonces, Claudia, afortunadamente para ella y también para México, por qué no decirlo, empieza un ciclo nuevo en su número, en un año. Ahí es donde yo creo que vamos a ver cambios. Este primer año, pues es una continuación, en cierto modo, de la inercia que ha llevado pues, a Morena al poder, y Claudia, en cierto modo, es una continuación. A partir de que ella, el año que viene, en el 2025, entra en su número, ella va a tomar decisiones por ella misma. Cuidado, que el número 3 es un número duro y, como te digo, hace lo que quiere y lo que se propone. Entonces, este primer año yo la veo a ella pues que va a seguir mucho la política acomodaticia pues que está hasta ahora. En un año veremos si ella empieza a tomar sus decisiones. Mira, cuando tú estás rodeado del poder, te vas a llenar de halagadores y de gente que te está echando, no, eres el mejor, no lo es, tal cual. Pero Claudia, con este número, no es un número que se sienta necesariamente atraído hacia los elogios. Cuidado, los aduladores a este número no le gustan. O sea, yo creo que Claudia es una mujer pensante, cuidado, quizá ideológicamente, aunque no lo parezca, más radicalizada que Anlo, porque ella es una teórica, cuidado, y ella es una estudiosa, esta señora es doctora. O sea, no es una cualquier cosa, esta señora ha sabido hacerlo bien, o sea, ha sido su parte de ciencia y se ha dedicado a la política, pero esta señora ha conseguido un doctorado, ha estudiado en Francia y ha estudiado en Estados Unidos. O sea, quien no la quiera dar sus méritos, pues no sé, muchas veces pues la cosa está el odio político, pero que Claudia tiene sus méritos y que es una mujer pensante, ahí está. O sea, eso nadie nos lo va a negar, nadie se saca un doctorado así por las buenas en ciencias. O sea, vamos a ser serio y al César lo que es del César. Entonces, basado en esto, yo veo Claudia, pues una persona pensante, con ideas quizá muy fijas, pero que no las conocemos, porque ella tampoco, yo por lo menos no he visto ninguna declaración pública o ella o sus actos que la lleven hacia un área determinada. A ver, Manuel, hay personas que creen o que tienen preguntas en referencia de la numerología y el valor que pudiera tener energéticamente si es que existe la fecha en que naces, en el momento en el que vives, el horario donde haces las cosas. En los Estados Unidos se firma y se hacen, bueno, la Constitución de los Estados Unidos, en qué día se hizo, por qué se hizo, no por casualidad, sino hasta la elección de un presidente tiene que ver la hora, el día, el mes, el año, para que tenga un aspecto, pudiéramos decirlo así, energético. Este año es muy especial porque se cumplió un evento extraordinario 33 años después del eclipse, que fue el más largo de la historia de México, que dicen que fue donde inició el cambio energético de este país, que fue el julio 11 de 1991. Hoy se cumplió este año en abril 8 del 2024. ¿Qué fecha te daría, qué numerología te daría para México este año que viene a ser el eclipse espejo del más largo que se dio en México y que a mucha gente le ha cambiado la vida? Mira, como hemos hablado en otros programas, el año 1991 es un año clave en el siglo XX.
es quizá el año más importante de todo el siglo XX. ¿Por qué? Es el único año palindrómico o palíndromo. Es decir, un número palindrómico es que el año se lee igual de delante o hacia atrás. Y es el único año en ese siglo. El siguiente vino en el año 2002, que fue el más rápido que hemos conocido en muchos siglos, solo 11 años después. Pero el siguiente año palindrómico no va a llegar hasta el año 2112. O sea, van a pasar 110 años hasta que veamos uno. Y nosotros hemos tenido la suerte de verlo en nuestras vidas. ¿En qué nos ha cambiado? ¿Por qué el año 1991 es tan importante? Es el año que según, bueno, pues tú puedes creer en esto o no creer, las personas, pero que se abre un vórtice energético que te va a traer cambios totales. Y ese vórtice va a durar 11 años, es decir, desde el año palindrómico 1991 hasta el año 2002. En ese año nos cambia la historia de la humanidad. 1991, políticamente, caída de la Unión Soviética. Primer acontecimiento. Segundo, nacimiento del Internet. 1991. Y a partir de ahí, todo lo que nos va llevando hasta el 2002, incluido un cambio en nuestras libertades, como fue septiembre 11 del año 2001, que nos cambió. O sea, es que estos cambios en este vórtice, en esta apertura energética, cambia todo, tanto lo bueno como lo malo. O sea, fue el inicio de la caída de un régimen, como fue la Unión Soviética, pero el comienzo de otro régimen, que fue el dominio americano, que fue una cosa pues realmente exagerada, como Estados Unidos pues se apoderó a todos los niveles pues de lo que es el mundo tal y como lo conocemos. Y luego al final pues nos pusieron eso, el 2001, que acabó con pues las libertades, muchos tipos de libertades, todo por nuestro bien, por nuestra seguridad. Pero bueno, esos son acontecimientos históricos que se producen entre 1991 y 2002. Y te he mencionado unos cuantos, pero hay muchísimos. Tienes todo el crecimiento de la tecnología, la TATCON, momentos brutales de avances que nunca habíamos visto. Todo eso es en ese proceso de 11 años. Entonces, tú me hablas del eclipse de 1991 a 2024. Por supuesto que ese eclipse tiene una importancia brutal y, como tú dices, son 33 años, que es el número maestro de cierre. Entonces, en México, de 1991 al 2001, se produce el cambio político más grande de toda la historia, que es cuando en el año 2000 el PRI deja que el PAN se haga con el poder. Es el fin de la dictadura perfecta, como se le llamaba Vargas Llosa al régimen mexicano. O sea, son muchas cosas. Si nos fuéramos a analizar país por país, veríamos que todo cambia en todas partes y es en ese preciso momento de ese periodo de tan solo 11 años. Tú me dices, ¿en qué ha cambiado México? Bueno, pues México desde 1991, con ese eclipse, ahora pues ha cambiado muchísimo. Como te digo, políticamente, pues México técnicamente, en el momento en que el PAN fue capaz de ganar, el Instituto Nacional Electoral, de controlar pues que la gente votara como debía, pues fue un gran avance para México. Y finalmente, pues en México es la primera mujer presidente. Ya más cambio que eso, o sea, no sé qué puedes esperar. Te agradezco muchísimo. El día de hoy ha sido un tema bastante profundo y delicado. Nuevamente te pregunto en referencia de... Nos han preguntado sobre tu audiolibro y dónde se puede conseguir, y si de paso nos dices los demás libros, cómo va Todos mis libros se pueden conseguir, cualquiera de ellos, en Amazon, y los audiolibros en Audible, que es la plataforma más grande que hay de audiolibros, ¿no? Perdón, ¿eso cómo lo consigues? ¿A dónde entras? Audible, o sea, esta es parte del propio Amazon. Cuando tú entras en Amazon, Audible se escribe audible, y ahí tienes todos los libros que hay en audio, y es igual, o sea, tú compras el libro, pero lo compras en audio. Además, también este programa se puede escuchar en Spotify, ¿verdad? Spotify, sí, todos estos programas están como podcast. Como puedes escuchar. Perfecto, pues Manuel, te agradezco muchísimo. A ti, Jesús. Nos vemos a la próxima. La semana que viene, hasta luego. Hasta luego.